Yo no trabajo los libros de cuentos con un plan preconcebido. Los voy escribiendo y ya cuando tengo una cantidad determinada de relatos, que me doy cuenta que tienen una atmósfera en común o que pueden tener personajes que se intersecten, ya empiezo a hacer una estructura. Este fue el caso de Ciudad Tomada, que es mi libro más reciente. Además un libro que se escribió, o que estuve escribiendo a lo largo de unos 6 o 7 años. Entonces fue muy espaciado porque en el ínterin hice otros libros, etcétera, ¿no? Pero una vez que ya me di cuenta que tenía unos relatos que tenían cierta atmósfera en común, ahí empecé a, digamos, llenar huecos o a pensar en relatos que podían entrar entre uno y otro, ¿no? Como para dar esta atmósfera, digamos, más novelística o más orgánica. Es complicado, efectivamente, armar el índice de un libro de relatos, porque tiene que haber, el lector a lo mejor no se da cuenta, el lector, digamos, que lo lee con mayor velocidad, pero un lector poquito más detenido, más pausado, se va a dar cuenta que en todos los libros de cuentos hay una estructura, un ritmo, digamos. Yo siempre pienso que, como me considero un gran melómano desde siempre, escucho muchísima música, siempre he relacionado los libros de cuentos con los álbumes, ¿sí? Sobre todo de rock. A mí fui gran fan del rock progresivo en mi juventud, y acordémonos que buena parte de los álbumes de rock progresivo no había cortes, digamos, entre canción y canción, todo era una unidad. Entonces, digamos que trasladando esa imagen de la música a la literatura, yo así pienso los libros de relatos, como álbumes. Creo que hay dos grandes temas. Uno es la soledad o la desolación en las grandes ciudades, y esta paradoja de que mientras más grande la ciudad, mientras más habitantes haya, más desconectados están esos habitantes entre sí, más solos están, ¿no? Por un lado ese, y como efecto colateral de la desolación, la alienación, que igual se podría tomar en determinado momento como sinónimo, aunque me gusta más la palabra alienación, ¿no? Porque habla también de una cierta condición de extranjería dentro de un lugar que supuestamente es conocido, dentro de un lugar que supuestamente es tu hogar, ¿no? Pero ahí mismo el habitante de la ciudad se siente alienado. Yo creo que esos serían los dos, digamos, temas centrales del libro. A mí desde un buen tiempo a la fecha me interesa mucho acudir a los mitos, sean de distintas extracciones culturales, porque creo que ahí está una sustancia narrativa que todavía tiene mucho por ser explorada y explotada por el narrador, ¿no? Me parece inagotable. Quise volver sobre todo al mito el mito de Teseo y el Minotauro. Es uno de los relatos que más me interesan, porque siempre habíamos visto, más me interesan y más me intrigan, porque siempre habíamos visto o sabido de Teseo y el Minotauro desde fuera. O sea, teníamos la visión, digamos, del exterior. Nunca en los textos que yo estudié antes de cuando empecé a tener la idea de reinterpretar el mito, nadie se había metido dentro del laberinto a ver qué había ocurrido allí dentro, ¿no? Teníamos nada más la tesis de que, bueno, pues Teseo venció al Minotauro, ¿no? Con ayuda de Ariadna. Además, el Minotauro era hermano de Ariadna, ¿no? Medio hermano de Ariadna. Y salió triunfante gracias al ovillo que le dio ella, para terminar abandonándola en la isla de Naxos, ¿no? O sea, todo exterior. Nunca nadie nos había metido al laberinto. Entonces dije, bueno, pues ¿qué habrá pasado? ¿Qué sentirá meterse al laberinto? A ver qué es lo que ocurrió. Fue ahí donde se me vino la idea para escribir este relato, ¿no? Y una vez que tenía escrito esta reinterpretación de Teseo en su laberinto, tenía este otro cuento que se llamaba de otra manera, tenía otro nombre, la protagonista de Cosas de Ariadna, ¿no? Y dije, aquí puede haber una cosa que puede embonar, ¿no? O sea, ¿qué tal si se le cambia, si Ariadna termina siendo esta mujer ya medio decadente, una viuda millonaria, ¿no? Que se dedica a acumular objetos, ¿no? Por esa carencia del marido que se murió. Entonces, estos dos relatos quise hacerlos, insisto, para ver lo que ocurría, de lo que no se nos contó del mito. Hay una cosa que siempre me ha parecido interesante, que tiene que ver con lo que es, a mi juicio, uno de los grandes hallazgos de la literatura gótica, con la que tengo mucha deuda, ¿no? Que es la manera en que los escritores de la literatura gótica, pienso obviamente Edgar Allan Poe, pienso Henry James, que son dos de mis faros literarios primordiales, en cómo lograron hacer que los exteriores, la exterioridad y los edificios mismos, las arquitecturas, se volvieran un reflejo de la interioridad de los personajes.
Creo que ese es el mayor hallazgo de la literatura gótica, ¿no? Antes de eso no existía esa relación o ese doble movimiento. Entonces, lo que acabas de mencionar de los objetos responde bastante a esto, ¿no? Cómo lo exterior, cómo lo que está fuera de nosotros termina siendo un reflejo, consciente o inconsciente, de lo que traemos dentro. Es decir, sabemos que está presente a lo largo del libro también, de Ciudad Tomada, una idea del coleccionismo. Hay varios personajes o varias ideas en torno del acopio o de la colección de objetos, ¿no? Sabemos por Walter Benjamin, que es otro de mis autores de cabecera, quizá el primero que ensayó sobre la idea del coleccionismo y quizá el primero que encontró esta idea de, no solo del fetichismo del coleccionista, sino de que hay una idea de tratar de postergar la muerte o si no de postergar la muerte, de prolongar la vida a través de los objetos que uno colecciona. Esa carga emocional, afectiva, espiritual, psicológica que se le da a los objetos, creo o espero que esté presente en Ciudad Tomada, porque sí fue uno de los temas que me interesaba tratar.